¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, dicen. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. ¿Sí? Como ustedes saben, el día de hoy tenemos repaso, ¿verdad? Dicen. Sí, Licen. Sí. Sí, Dicen. Licen. Sí, dígame, por favor. Es obligatorio ir. Sí, ¿Y los que no vamos no pasa nada? pues bueno, ahí sí tendrían que hablar con coordinación académica porque eso es obligatorio de la institución. Bueno, ahí tendrían que hablar con coordinación académica para verificar cuál sería lo que es la solución en esos casos. Ahí sí no les podría indicar. Licenciado, por ejemplo, a mí me dijeron, porque yo ya hablé sobre el tema, y a mí me dijeron que es obligatorio para los que viven en Quito. Para los que somos de provincia, es a los que puedan. Ah, ya, muy bien en ese caso, ¿no? Entonces, si hablamos con las autoridades, bueno, ahí ya no tenemos ningún contratiempo. Sí, lo Lo que importante sí me dijeron, siempre es por ejemplo, obtener información de las autoridades y coordinación académica, ¿no? lo Pero que sí lo que me nos dijeron compete era el que día para de la hoy graduación es obligatorio. es el repaso el día de hoy, que lo vamos a tener a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Tratemos de llegar puntual, tratemos de llevar gorritas, llevar cremita, llevar bastante agüita, ir con ropa cómoda, ¿sí? Con calentadores, con zapatillas, si es en la posibilidad del caso, ¿no? También con un paraguas, ¿no? Como ustedes saben, el sol está siendo muy fuerte en estos días y obviamente pues allá en la institución también va a estar muy fuerte, ¿no? Y tenemos que cuidarnos en general, ¿sí? Bien, entonces ahí a esa hora nos encontramos, por favor. Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de los incas, ¿no? Como ustedes saben, los incas fueron una cultura precolombina que existieron pues en los territorios del continente americano, especialmente en América del Sur, ¿no? Y nos dejaron pues grandes elementos arquitectónicos, grandes elementos administrativos y sobre todo sus costumbres y tradiciones que todavía prevalecen dentro de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Miren, por ejemplo, esta obra de arquitectura, ¿con qué nombre se le conoce? Machu Picchu. Pichu. Machu Picchu. Machu Picchu. Muy bien. ¿En qué país se encuentra ubicada esta obra de arte? Perú. En el En Perú. Perú. Muy bien, excelente. En Perú, ¿no? También podemos observar lo que es la representación del Inca justamente con sus seguidores, ¿no? ¿Sí? Que era obviamente representado como una deidad, ¿sí? Y que todos tendrían que rendirle tributo y respeto al monarca, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los incas? Me ayuda por favor la señorita Vilma Chamba. Buenos días, Licen. No se carga. Ahí dice, ¿quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde los siglos XIII hasta la llegada de San Francisco Pizarro en los siglos, ¿qué siglo es ese? Esta cultura tuvo su Siglo principio. XVI. Muy bien, el siglo XVI. Gracias. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma en quichua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Gracias, Liz. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que la cultura de los incas, en este caso, tuvo un gran crecimiento entre los siglos XIII y el siglo, pues, XVI, ¿no?
eventualmente los años en donde tuvieron contacto con los españoles, ¿no? Como ustedes saben, el español que logró derrotar a los incas como tal fue pues Francisco Pizarro, ¿no? Recordemos que el imperio del Licen, Tahuantinsuyo, no el se le nombre que se le escucha nada, conocía. Liz. No se escucha su audio. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, sí, estamos Sí, escuchando. sí, Sí, se le clarito. escucha. Sí, Sí, ¿sí me le escucha escuchan? claro, Lice. Excelente. Muy bien, entonces volvemos a ingresar, por favor. Parece que es nuestra señal, ¿sí? Ya. Muy bien. Ahora podemos determinar, ¿no? Que en 1532, en este caso, lograron tener lo que es el contacto con los españoles, ¿no? Para aquellos años, eventualmente, Atahualpa estuvo en conflicto con su hermano Huáscar, ¿no? Y obviamente lucharon por el poder. Atahualpa derrotó, capturó, asesinó a la familia de Huáscar y eventualmente se convirtió pues en el Zapa Inca, ¿no? Sin embargo, para aquellos años y para aquel enfrentamiento, el imperio quedó totalmente debilitado, ¿no? Y justo en ese momento fue la llegada de los españoles. Y al mando, en este caso de Francisco Pizarro, eventualmente pues lograron capturar, en este caso al Zapa Inca, y obviamente el negociar, el tratar en este caso de buscar recursos, hasta que finalmente lograron derrotarlos, ¿no? Aquí también podemos determinar que su asentamiento principal fue en Cusco, que queda directamente en Perú, ¿no? Y la población de habitantes, en este caso que llegaron a tener, fue cerca de los 10 millones de habitantes. Es decir, una cantidad abismal de personas que se asentaron en estos territorios, ¿no? También tenemos lo que es nuestro propio idioma, bueno, el propio idioma de los incas, ¿no? Que es el quechua. El quichua, ¿dónde se habla el quichua? En la parte central, digamos en la parte sierra del Ecuador, Comunidades indígenas. comunidades Por lo, indígenas. Ya, por lo muy regular, bien, en el Cantón Colta. De hecho, excelente. el quichua de aquí de la sierra es todo el mismo, Liz. No Muy hay una bien, variación. excelente. Es el mismo quichua, tanto sea del norte o del sur. Excelente, muy bien. Es el mismo quichua. El quechua, ¿dónde se habla el quechua? En el En el Cusco, oriente, digamos, es el quechua, en cambio, vuelta pertenece a Perú. Por eso el quechua de ellos con el quechua de nosotros tiene varias similitudes, ya que varias Eh, palabras son los mismos. Excelente, muy bien. Entonces varían, obviamente, pues, por los términos en general, ¿no? Muy bien, aquí también podemos detallar que los incas como tal fueron una gran civilización que contaban con una organización social, política, administrativa sumamente avanzada. Cuando llegaron los españoles, quedaron pues obviamente maravillados con los avances que ellos tenían, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues los españoles aprovecharon lo que es la situación, ¿sí? De la debilidad del imperio para atacar al Zapa Inca y obviamente después atacar toda la civilización, ¿no? Si bien es cierto, se redacta también, en este caso, que una de las culturas que ayudó a los españoles a derrotar a los incas fueron los cañaris, ¿sí? Los cañaris que obviamente no estaban de acuerdo con el control de los incas y que habían sido sometidos, todavía guardaban en este caso un resentimiento muy fuerte hacia los incas, ¿no? Y ellos pensaban que apoyando a los españoles obtendrían su libertad, ¿no? Cosa que la situación no se dio de esa manera y eventualmente pues también terminaron siendo derrotados, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente trataban al Zapa Inca, ¿sí? Su ejército, la población y sobre todo vamos a determinar su ubicación, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor Juan Pablo. buenos días, licenciado. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, el Cusco, en el actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del imperio inca, Quenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo.
Excelente, señorita, muy bien. Excelente, señor, perdón, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la ubicación lo tenemos en esta imagen, ¿no? Miren, todo esto, ¿sí? Era el territorio en donde se encontraba directamente lo que es la ubicación del Tahuantinsuyo, ¿no? Miren, por ejemplo, en este caso pasaban por territorios como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Argentina, de Chile, y tenía una extensión de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Un territorio sumamente extenso, ¿no? Y contaban con diferentes ciudades, ¿sí? Sumamente importantes con fines religiosos, hablando de Kenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, Ollantaytambo, ¿no? Miren, un territorio sumamente grande y que obviamente era conocido con el nombre del Tahuantinsuyo. Ahora nos vamos a las características propias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Yunga? Ya dicen, dice características. Entre las principales características de la cultura inca podemos descartar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana, impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, podemos destacar directamente, ¿no? Que al igual que las otras culturas precolombinas, tenían una religión politeísta, ¿no? La creencia en varios dioses y la representación de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué nombre conocen o conocían los incas al dios Sol? Inti, Inti. Inti. Inti, muy bien, excelente. A la luna, ¿con qué nombre conocen o conocían los incas a la luna? Con el nombre de Quilla, excelente, ¿no? Y así pues tenían una representación para sus diferentes dioses, ¿no? De los cuales obviamente eran representados en base a los fenómenos naturales, ¿no? Era una sociedad esclavista, es decir, ellos iban anexando territorios en enfrentamientos, en luchas, y las personas de esos territorios prácticamente pasaban a ser esclavas, ¿no? Y obviamente ellos directamente los utilizaban para realizar todos los trabajos forzados dentro del estadio del Inca, y además de ello, ellos directamente estaban impuestos bajo el control directamente del emperador, ¿no? Aquí tenemos lo que su economía se basaba en la agricultura, pero también desarrollaron la ganadería, y su principal gobernante era el Zapa Inca, ¿no? O el Inca, que era considerado pues como el monarca absoluto, y obviamente se le consideraba que tenían un origen divino, ¿no? Por ende, pues todos tenían que respetarlo, todos tenían que obedecerlo en todos los parámetros administrativos, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a las siguientes características. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Narcisa Margarita? buenos días, licenciado. ¿Sí se me escucha? Sí, le escuchamos, por favor. Ya. Características. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseía un ejército grande y fuerte con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. Tenían una amplia actividad artística. Practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la capital obviamente se ubicaba en el actual Perú, ¿no? Obviamente tenían diferentes formas de comunicación y entre una de ellas podemos destacar
o el camino o la ruta, en este caso, que tenían los chasquis, ¿no? ¿Quiénes eran los chasquis? Eran personas que llevaban información, en este caso a todo el imperio, ¿sí? Todo lo que dictaminaba el Zapa Inca, ¿sí? Lo llevaban y corrían pues de kilómetros en kilómetros, ¿no? Se establece que lograban correr, en este caso, de 3 a 4 e inclusive hasta 10 kilómetros, ¿no? Por chasqui. Es decir, ellos llevaban la información sumamente rápido y en todo directamente al camino que ellos obviamente lo transmitían, iban directamente corriendo, lo iban llevando de manera de que toda la información sea repartida, ¿no? También podemos detallar que tenía un ejército grande con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. También podemos determinar que trabajaban en actividades como la arquitectura, la escultura, cerámica, pintura, platería, textilería, música, danza y literatura, ¿no? Actividades que obviamente las podemos observar dentro de la cultura de los pueblos indígenas en general, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son imágenes en donde están realizando sus costumbres y tradiciones, ¿no? Hablando de una representación directa de su representante conocido como el Zapa Inca. Ahora nos vamos a la organización social. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? Señorita Pamela, ¿no? ¿No estamos? Sí, Lice. Le leo yo, Lice. Por favor, muy A bien. ver, Lice. Organización social y política. Organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real con su soberano o rey llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposo e hijos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de su organización social, el nivel más alto, obviamente, lo ocupaba tanto el Zapa Inca como su familia, ¿no? Y obviamente, aquí también podemos determinar que ellos, en este caso, hablando del Zapa Inca, tenían diferentes hijos con sus concubinas, ¿no? Y eso, obviamente, para elegir al nuevo heredero, tenían que realizar diferentes pruebas en donde demostraban su valor, sus condiciones físicas, y de entre todos sus hijos elegía directamente al siguiente sucesor, ¿no? De igual manera, pues, la familia, la nobleza del Inca constituía, pues, el eje fundamental. Ahora, vamos a determinar las diferentes clases sociales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor? Regáleme un segundito. La señorita Ashley Mayerly, por favor, ¿estamos ahí? No, no estamos. Sin nota, muy bien. ¿Me ayuda el señor Le Cuenca, leo por yo, favor? Lice. Ya listo. Buenos días. Buenos días. Organización social y política. Nobleza. Conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes y familias religiosas de la cultura. Curas. Nobles que correspondían a las autoridades de administración a los estados locales. Hacían de jueces y consejeros y administraban bienes ceremoniales, rituales. Pueblo. En este nivel agrupaban los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros. Servidumbre. Aquí se encontraban los esclavos y prisioneros de guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para el Estado. Ya dice. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de la organización social tenemos también la nobleza, ¿no? Obviamente estaban los sacerdotes, las familias privilegiadas directamente de esta cultura y los funcionarios, ¿no?
Después tenemos a los curacas, que en este caso eran los representantes, las autoridades que estaban presentes siempre en ceremonias y en rituales, ¿no? El pueblo en general, que contábamos con artesanos, mercaderes, pastores y la servidumbre, que obviamente eran los prisioneros de guerra, ¿no? Miren, aquí también podemos observar imágenes en donde podemos detallar la vestimenta directamente del ejército, el zapa inca, de la población en general. Y además de ello, también tenemos lo que es una obra, por decirlo así, maestra, que ellos crearon para tener lo que es la numeración y las cuentas. ¿Cómo se llama este instrumento? No le escuché, dice, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Muy bien, ¿cómo se llama ese instrumento que se utilizaba para las cuentas? El abaco. Quipus. Casi el quipus. Muy bien, que se utilizaba mediante cuerdas con nudos, ¿no? Excelente. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la organización política. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marina Yasmín? Ya, Licen, buenos días. Organización Buenos días. social y política. Organización política. El Inca soberano de todo imperio era una figura autoritaria que cumplía una función divina para el pueblo y cuyo puesto era hereditario. La autoridad y toma de decisiones de la civilización se dividía de la siguiente manera. Inca, monarca supremo, el cual se consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo. Auqui, heredero del trono, elegido entre los hijos del Inca de acuerdo con las diferentes pruebas. Y me tapa, no alcanza a ver, para afrontar. Consejo Imperial, departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca. Ya les. Excelente, muy bien, señorita, muy bien, 10. Ahora, dentro de la organización política, ¿no? El Inca, que era el monarca supremo, el Auqui, que era heredero del trono, y el Consejo Imperial, ¿no? Que prácticamente asesoraba, pues, al monarca. Entonces, si bien es cierto, sí, el Auqui tenía que tener diferentes pruebas, diferentes lecciones, obviamente, para que, en este caso, pueda acceder al trono, ¿no? Recordemos que dentro de los hijos del Zapa Inca o del monarca como tal, existían algunos, ¿no? Y por ende, pues, tenían que realizarse ese tipo de pruebas para elegir al siguiente sucesor, ¿no? Ahora nos vamos a las siguientes características políticas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Darío Andrango? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Organización política, organización social y política. Apunchi, gobernadores regionales que respondían al Inca. Tucuricuy, supervisores de los funcionarios del gobierno. Curacas, jefes de las comunidades que respondían al Inca. El imperio estaba dividido en 4 distritos llamados suyos, los cuales a su vez se dividían en provincias llamadas Guaymanis. Cada suyo o región tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Además, todas debían rendir cuentas al Consejo Imperial y al Inca. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, también contamos con los Apunichic, gobernadores, Tucuricún, supervisores, curacas, jefes de las comunidades, ¿no? Bien, entonces, miren, cada territorio, sí, era sumamente controlado, ¿no? Y obviamente estos representantes rendían lo que son informes al Estado en general, ¿no? Aquí también podemos determinar, sí, que el Tahuantinsuyo como tal siempre estuvo controlada directamente por los Tucuricú, ¿no? Si bien es cierto, ellos permitían tener una correcta administración, verificando las actividades, los recursos y sobre todo también fortaleciendo al ejército en general, ¿no?
Ahora nos vamos a la religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Mireya, por favor? Buenos días, dicen. Buenos días. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses, predominaban su creencia en el dios Sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Illapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado Huillacuma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Ya, Milicia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos pues que destacar que uno de los dioses más importantes que tenían los incas era el sol, ¿no? Llamado pues como el dios Inti, y también pues adoraban a diferentes representaciones, ¿no? Por ejemplo, a la tierra la conocían como Pachamama, ¿no? El dios del rayo, Illapa, y el dios creador se le conocía con el nombre de Viracocha, ¿no? También podemos determinar de que tenían una cosmovisión religiosa en donde aceptaban tres puntos fundamentales, ¿no? El mundo superior, el medio y el inferior, ¿no? Y el líder religioso o el sacerdote que se le conoce era con el nombre de William Uma. Era aquel que directamente precedía las ceremonias religiosas dentro de la civilización, ¿no? Ahora vamos a conocer los diferentes dioses que tenían pues los incas. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Segundo Guamán Vélez? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Religión, dioses incas. Los principales dioses de la cultura inca eran los siguientes nombres, función. Viracocha, dios creador y supremo. Inti, dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre tierra. Mamaquilla, diosa de la luna. Mama Sara, diosa del maíz y del alimento. Mamacocha, diosa de la feminidad. Illapa, dios del rayo y la batalla. Coillur, diosa de las estrellas. Supai, dios de la muerte. Huachicamayuc, dios del hogar. ¿Listo, Licen? Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, podemos determinar diferentes dioses, ¿no? Viracocha, el dios creador, Inti, Pachamama, Mamaquilla, diosa de la luna, Mama Sara, diosa del maíz, Mamacocha, diosa de la feminidad, Illapa, dios del rayo, Collur, diosa de las estrellas, Supai, dios de la muerte, y Huachimayuc, dios del hogar, ¿no? Entonces, miren, para todos los dioses, obviamente, pues tenían sus representaciones, ¿no? De los cuales de igual manera realizaban lo que son ritos, ceremonias, en donde trataban de tener lo que es una buena relación con sus dioses, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo era la economía de los incas. ¿Me ayuda por favor la señorita Gema Mabel Vélez? Señorita Gema Mabel, ¿estamos ahí? No, sin nota, excelente, 0. Wilson, buenos días. Sí, sí estamos, muy bien, por favor. La economía de los incas. La economía de los incas se basaba en la agricultura principalmente de productos como papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca, frijoles. Asimismo, se desarrollaron la ganadería de camellos sudamericanos, tales como se llamaban, y la alpaca en el estado. Es quien dirigía la economía.
Este era un dueño de las tierras y las repartía para el trabajo, según el número de personas en cada comunidad. A su vez, el Estado inca implementaba en un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenían muy controlados todos los aspectos demográficos y crecimiento poblacional. Excelente, muy bien. Ahora, dentro de la economía, obviamente, pues trabajaban en productos dentro de la agricultura, ¿no? Papas, maíz, zapallo, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca, frijoles, ¿no? Y dentro de la ganadería, pues podemos detallar que utilizaron animales como la llama y la alpaca, ¿no? Que eran utilizados, obviamente, pues para llevar los productos, ¿no? También podemos mencionar que mantenían lo que son sistemas de trueques, ¿no? De igual manera, pues tenemos algunas imágenes en donde observamos cómo los incas trabajaban directamente sus tierras, ¿no? Y como ustedes saben, después de la derrota, en este caso de los incas, la mayoría de sus costumbres, de sus tradiciones, prevalecen vigentes hasta el día de hoy con la población indígena, ¿no? Que día tras día nos van enseñando sus costumbres, sus cosmovisiones, sus dioses importantes, sus aspectos, sus formas de vida, que en su momento pues venían directamente de los incas en general, ¿no? Por ende, nosotros también tenemos que cuidar, tenemos que preservarlos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, No, licenciado, lice. todo está claro. Gracias. Listo, muy bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí, por favor, ¿sí? Bien, nos vamos a encontrar en la tardecita, por favor. Así que llevar todos los implementos que les mencioné para que obviamente estemos preparados, ¿no? Tienen que salir muy bien y si no sale muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta de noche. Así que irán pidiendo permiso. Licenciado, discúlpeme. Yo siento no poder ir, soy la persona que vive en Galápagos. Ah, ¿Cómo ya, hago muy para bien. justificar Bueno, en ese la no caso, sí, asistencia? los compañeros que por temas de la distancia laborales tal vez no puedan asistir, por favor, comunicarse con coordinación académica o con las autoridades para estar al pendiente, ¿no? Para que tengamos lo que es la información de aquellos chicos que por A o B no lograron asistir, ¿sí? Así que no se olviden notificar, ¿no? Bien, entonces, Milicen, chicos, sí, dígame, por Milicen, favor. ¿quién nomás dijo que Espera. llevemos? Disculpe. Bueno, en ese caso, como vamos a practicar el repaso, ir con ropa cómoda, si podemos ir con calentador, con zapatillas, con gorritas, bloqueador, en el mejor de los casos, llevar paraguas, ¿no? Estos soles están sumamente fuertes, sumamente malos, por decirlo así, entonces tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Lleven bastante agüita para hidratarnos, porque sí, vamos a hacer bastante fuerte en el repaso, entonces vamos a estar repasando salidas, entradas, bueno, vamos a hacer de todo un poco, así que por ende tenemos que estar preparados, ¿no? Ya dicen, Llevar gracias. agüitas y bueno, tratar de ir lo más cómodo posible y pedirán permiso, si no, terminamos en 2 horas, nos quedamos hasta que salga bien, escuchará, así que desde el minuto 1 vamos a hacer las cosas bien y a las 12 en punto los espero. Estemos los que estemos y somos los que somos, saben decir por ahí, ¿no? 2 en punto. Hice una Listo, pregunta. Licen. Dígame, por favor. En el grupo enviaron un comunicado que las clases solo van a ser hasta la 1 de la tarde para nosotros, los que vamos a ir al repaso, podamos llegar a las 2 de la tarde al repaso. ¿Ya? Sí, me imagino si la comunicación era si la información les habían dado hasta la 1 de la tarde y a las 2 nos vemos acá en el colegio. Ya, gracias.
Listo, muy bien. ¿Alguna inquietud, por favor? Nos quedamos hasta ahí. Bueno, ya ha estado su profe golpeándome la puerta. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos encontramos en la tardecita. Cuídense mucho.